Todavía no lo veo. Está cargando ya. Ahí estamos. Ya estamos. ¿Ya estamos? Bueno. Nada. Hola, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, a todas las que nos están viendo. Hoy día viernes partimos nuestro cuarto conversatorio online sobre mujeres y desarrollo social, ¿ya? La carrera de trabajo social de la UNAP, en este compromiso con democratizar el conocimiento, de hacer también vínculos con la sociedad, con la comunidad, ha planteado una serie de conversatorios durante este tiempo para abordar diferentes temáticas, diferentes aspectos, ¿ya? Dentro de nuestra realidad social, dentro del para nosotras intervenimos, trabajamos y de cierta manera también podemos articular. En el contexto actual en el cual estamos conviviendo, este espacio nos ha permitido poder articularnos y establecer reflexiones con compañeras, con colegas, que están en otros territorios, en otras ciudades, pero que a partir de estos medios podemos compartir, ¿ya? El conversatorio del día de hoy tiene a dos representantes, a dos expositoras de un maravilloso nivel, de un alto nivel, y la idea es poder tensionar y poder reflexionar sobre trabajo social y género, sobre el desarrollo, sobre la importancia de la incorporación de la perspectiva de género y cómo eso puede ser tensionado en el espacio de intervención, ¿sí? En el espacio de política, en el espacio del territorio. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, en esta oportunidad contamos con dos colegas, ¿ya? Primero vamos a partir con Cori Hidalgo y Duarte. Ella es licenciada, o sea, es asistente social, licenciada de trabajo social por la UTEM. Tiene un máster en trabajo social comunitario, gestión y evaluación de servicios sociales. Tiene un máster en estudios feministas, ambos en la Universidad Complutense. También tiene un máster en Migración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias por la Universidad Autónoma de Madrid y es doctora en Trabajo Social por la misma Universidad Complutense. Es profesora asistente del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama, Copiapó. Desarrolla actividades académicas en pregrado y posgrado en asignaturas relacionadas con la intervención social, la epistemología, la educación en derechos humanos y las metodologías participativas de investigación social. Ha investigado y ha publicado en temáticas asociadas a la intervención comunitaria, a los movimientos sociales, a género, derechos humanos y feminismo. Actualmente ejecuta un proyecto de investigación, procesos de resistencia y memoria colectiva de las mujeres en Atacama. Maravilloso. Financiado con fondos internos de la Universidad de Atacama. ¿Bien? Vamos a partir en esta presentación, este conversatorio, y después vamos a continuar con nuestra colega, que también es parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Antonia Santos Pérez. Ella es socióloga por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, en España. Ha ocupado cargos de jefa de carrera en Sociología, directora del Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad Arturo Prat, ha sido directora de la Unidad de Estudios de Opinión Pública, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política, directora de la Dirección de Género, Equidad y Diversidad
dentro también de la Universidad Arturo Prat, académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Sus líneas de interés son representación política, género, políticas públicas con igualdad, coordina la Comisión de Género, de Igualdad del CRUCH, ¿ya? Realizando diversas investigaciones sobre brechas de género y políticas de igualdad en las universidades chilenas, así como también relevando información sobre violencia de género, también en las universidades chilenas, ¿ya? Presentadas nuestras participantes, partimos con Cori. Son 20 minutos y bueno, ahí estamos. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí. Gracias. Primero agradecer tanto a Loreto como a Carolina y como a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Arturo Prat por la invitación. Conversábamos recién de esto de la importancia de poder generar espacios en donde compartamos las universidades, sobre todo aquellas que estamos en la macrozona norte, y que compartimos elementos comunes, ¿cierto?, en términos de las reflexiones, en términos de las acciones. Para partir esta presentación, debo decir, ¿cierto?, de que, dado los contextos actuales, uno de los aspectos que me sitúan en estos momentos tienen que ver con la crianza. Entonces, la presentación la vamos a hacer entre Manuel, que está aquí a mi lado, y yo. Así que vamos a tener ahí intervenciones de Manuel durante lo que podamos estar comentando. Y decía esto del tema de los territorios y de situarnos, ¿cierto?, en estas lógicas, porque creo que es relevante partir por eso, partir por reconocernos, ¿cierto?, en un contexto, en una situación particular y en una forma de concebir el mundo, ¿cierto?, y de internalizar los procesos de forma situada. Y en eso tengo que partir diciendo que creo en un trabajo social feminista y que creo que efectivamente la transformación social también debe situarse desde ahí, ¿cierto? Y un poco eso va a ser el hilo que marca lo que quiero compartir con ustedes en torno a este diálogo que podamos ir realizando. Cuando me llega, ¿cierto?, la provocación del título del seminario online, del webinar, ¿cierto? O sea, esto del tema del desarrollo, ¿cierto? Es una temática que uno la escucha y como que genera ciertas cosas, ¿cierto? Principalmente porque esta idea de desarrollo ha sido una idea, y muchos escritos sobre eso, ¿cierto?, que de alguna manera concibe a las mujeres, a las diversidades y a las disidencias, ¿cierto?, de una manera que, en este caso, yo lo que quisiera destacar, que tiene que ver con una lectura colonial, ¿cierto?, de los sujetos hacia los cuales se están haciendo propuestas de desarrollo. Y en este sentido, con lo que me quisiera quedar, tiene que ver con las relaciones entre los elementos de la colonialidad, con los elementos relacionados, ¿cierto?, con el devenir de las mujeres en esos contextos, ¿cierto?, y con todo aquello que genera una propuesta distinta, ¿cierto?, a lo que tradicionalmente o hegemónicamente se nos ha venido instalando como desarrollo. Y en ese sentido, creo que nosotras no podemos concebir, ¿cierto?, de alguna manera, o debemos de develar, ¿cierto?, que las ideas del desarrollo que han sido impuestas, ¿cierto?, en los últimos años, son de un corte economicista, son de un corte, ¿cierto?, hegemónico, que por lo general, ¿cierto?, coloca, posiciona a las mujeres, a las disidencias, a las diversidades, e incluso, ¿cierto?, a los pueblos indígenas, en una posición de subordinación, de sumisión, de victimización, ¿cierto?, quitándole cualquier tipo de capacidad de agencia. Incluso aquellos discursos en los cuales se enarbola las banderas del empoderamiento, ¿cierto?, al generar un marco analítico en términos de la política y el programa en el cual se circunscribe, ¿cierto?, nos deja ver que hay elementos, ¿cierto?, que están asociados a esas temáticas. Por lo tanto,
creo que uno de los elementos fundamentales en esta visión y en esta crítica al desarrollo desde el trabajo social y desde un trabajo social feminista tiene que pasar, ¿cierto?, em, por, por, por valorar, por develar, ¿cierto?, otros elementos y otras categorías que son iguales de relevantes a la hora de generar propuestas y que tienen que ver con las otredades, que tienen que ver también con elementos asociados al cuidado, ¿cierto?, que tiene que ver con una visión colectiva también, que de alguna forma genera una ruptura con todos estos elementos asociados a un orden social, ¿cierto? Desde esta mirada desarrollista, ¿cierto? Que de alguna manera se inscribe en nuestros cuerpos, y en este caso en cuerpos feminizados. ¿Sí? De esto se encarga, de alguna manera, el discurso y la práctica neoliberal en el que estamos inmersas en estos momentos, y se encarga fortaleciendo una lógica desigual, fortaleciendo una mirada, ¿cierto?, de injusticia social. Por tanto, creo que frente a esos discursos, frente a esas lógicas, frente a esos modos de actuar y de pensar, eh, el trabajo social y quienes estamos haciendo intervenciones en lo social, ¿cierto?, estamos llamados a fortalecer posturas que tienen que ver no solamente con la construcción de una disciplina, sino que con precisamente hacer totalmente lo contrario, que es fortalecer la indisciplina de lo social. Y en este sentido, esta indisciplina, ¿cierto?, también va encaminada hacia una construcción de lo social que es distinta, que es diversa, que es de colores, ¿cierto? Es de risa, es de goce, es de baile. Porque los contextos en los cuales nos movemos, ¿cierto?, son también esos, ¿sí? Estas rupturas, esta indisciplina, ¿cierto?, están relacionados con eso, con el habitar otras formas de hacer lo social, habitar otras formas de construir investigaciones, otras formas de generar educación en trabajo social y otras formas también de vivir lo colectivo, de la creación de comunidades. Entonces, yo creo que el trabajo social en sí mismo, que nos han contado, ¿cierto?, que tiene una historia y que tiene una perspectiva y todo eso, para mí el trabajo social en sí es un ejercicio de resistencia. Ahora, bien, que si efectivamente ha tenido un desarrollo, ¿cierto?, muy asociado a ciertas lógicas de poder, ¿cierto?, a ciertas miradas, también ha sido un ejercicio en donde se han podido generar y se pueden generar prácticas insurgentes, prácticas creativas, ¿cierto?, que de alguna manera puedan enfrentar y puedan desarrollar discursos, acciones distintas a todas aquellas que se mencionan y se hacen y se construyen y se instalan horrorosamente, ¿cierto?, desde las lógicas hegemónicas, ¿cierto?, Em, desde las lógicas desarrollistas, porque también son intensamente patriarcales, son intensamente coloniales, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que la invitación, la provocación tiene relación con poder crear o poder de alguna manera despeinar, ¿cierto?, al trabajo social, em, generando, ¿cierto?, en sí mismo una propuesta fronteriza, un poco desde la idea de las chicanas, ¿cierto?, Eh, donde podamos reconocer y reconocernos como una indisciplina mestiza, como una indisciplina racializada, ¿cierto?, que estamos en permanente ejercicio profesional, que está marcado y caracterizado
por cuerpos femeninos, ¿cierto? Que intervienen, que acompañan procesos de otras corporalidades femeninas también. Em, y en eso, nosotras, como trabajadoras y trabajadores sociales, ¿cierto? Tenemos la gran oportunidad de poder subvertir las lógicas de control, ¿cierto? Que implica la implementación de los modelos de desarrollo, ¿cierto? Y subvertirlas por lógicas, por intencionalidades que puedan generar lo que siempre hemos generado, que tiene que ver con valorar el ejercicio de cuidado. Entonces, frente a la lógica de control, creo que el trabajo social, para poder hacer un ejercicio de resistencia, tiene que valorar el cuidado que realiza. Y ese cuidado implica asumir un compromiso político, ¿cierto? Que, como nos recordaba las compañeras de la coordinadora 8M, ¿cierto? Tiene que ver con elementos tan fáciles y tan complejos como la socialización de la risa, la socialización de los cuidados, ¿cierto? Y por cierto, la socialización de la riqueza y de la economía. En este sentido, yo creo que el trabajo social se debe interpelar, ¿cierto?, hacia la decolonización de cada uno de los elementos que los componen, de la estructura, ¿cierto?, de los saberes, de los poderes que están inmersos en él. ¿No? Que iba a estar Manuel por ahí. Y que de alguna manera, venga para acá. Pasa también por esto, ¿Aquí salió? Ya, mi amor. Por hacer una interpelación que es política y que también es afectiva. Sí, yo te puedo poner algo. Y que se soluciona con un monito en el celular. Dame un segundito. ¿Ya está? Busca uno ahí. Y tiene que ver un poco con esto también, con aceptarnos en que las formas de hacer trabajo social no necesariamente están ligadas a las construcciones teóricas o a las construcciones, ¿cierto?, de una práctica séptica, sino que también tiene que ver con esto, con reconocerse, ¿cierto?, en estas diversidades, en el atreverse a sentir pensar, ¿cierto?, en poder generar el cuidado como un compromiso político, militante, ¿cierto?, de poder cuidarse a una misma, cuidar a los otros y las otras, cuidar la naturaleza, ¿cierto? Y en ese sentido, yo creo que lo que no podemos hacer es descuidar a quienes se están cuidando. Y ahí creo que sí que tenemos una provocación y una interpelación hacia lo que estamos haciendo en las escuelas de trabajo social en el contexto actual. Porque a propósito de las reflexiones que se dan hoy día en el seminario de Tatsetsu, yo creo que sí las universidades tenemos una responsabilidad de formar y de generar estas discusiones, ¿cierto? Estas discusiones que de alguna manera son abstractas y que tienen que ver con este proceso reflexivo que vamos desarrollando. Pero yo creo que el compromiso político con lo social que podemos asumir desde las universidades tiene que ver con cuidar esos vínculos intergeneracionales, ¿cierto? Que están asociados al cuidado del otro y la otra. Entonces, cuando nos preguntan quién cuida al que cuida, que en estos momentos está en la primera línea, que en estos minutos está, yo creo que en estos contextos, las universidades, las escuelas de trabajo social, para poder cumplir con todo esto que he estado interpelando y proponiendo, ¿cierto? Pueden ser esas entidades que produzcan los diálogos y que produzcan, ¿cierto?, de alguna manera y se responsabilizan de esos cuidados de los otros y las otras que hemos formado. En este sentido, y estoy ya terminando con esto, ya que Manuel aquí nos está cooperando y se quedó metido en el poco yo, yo creo que eso, que
requerimos de ciertos compromisos políticos por parte del trabajo social, y que esos compromisos políticos también tienen que ver con cuestionar y develar ciertos discursos que están presentes en las miradas de la intervención en lo social, y que son profundamente hegemónicas, etnocentradas, heteronormadas, ¿cierto? Homo, lesbo y transfóbicas, xenofóbicas, etc. En ese sentido, yo creo que uno de los elementos que a todo esto de la pandemia nos ha hecho reflexionar es que nosotras hemos dado vuelta respecto de la idea de poder construir un proyecto ético-político. Y yo creo que este es el momento de accionar ese proyecto ético-político. Es un proyecto, o sea, es un momento en el cual debemos de ir hacia la acción. Y todos estos elementos en los cuales hemos centrado, ¿cierto?, la discusión sobre un trabajo social decolonizado, feminista, ¿cierto?, un trabajo social otro, también tienen que estar marcados por ese accionar político, ¿cierto?, que exige el contexto y el momento actual. Yo creo que me quedo por ahí. ¿Sí? Como para seguir conversando después. Ahí está. Bien, agradecemos a Cori, muy ajustada al tiempo, con las reflexiones que ha ido realizando respecto al tema del trabajo social desde una perspectiva feminista. Aparecen una serie de ideas. Y bueno, vamos a dejarlo para el final, consultas, un debate ya un poco más articulado. Entonces ahora le damos el pase a la doctora Antonia Santos Pérez. Ya se realizó la presentación al inicio, para que nos plantee su presentación. Bueno, buenas tardes, agradezco la invitación y poder participar dentro de esta iniciativa que me parece, bueno, de suma importancia, ¿no? Voy a resultar menos alternativa y subversiva que Cori. Me voy a mover en unos lineamientos más clásicos, diría yo, no por ello menos cuestionadores, y sobre todo porque yo no soy de la disciplina de trabajo social, ¿no? Entonces tengo otra mirada más desde cómo abordar el trabajo social, cómo repensar lo que son las políticas públicas desde un enfoque de género, que es lo que se nos queda un poco por el lado, pero sin llegar a esa profundidad de querer mostrar lo alternativo dentro de la disciplina. No estaría en condiciones de poder llegar a esa profundidad, ¿no? Creo también que es muy importante hacer precisamente este tipo de reflexión. ¿Qué pasa con las relaciones de género? En concreto, ¿qué pasa con las mujeres? Sería fundamentalmente en esta coyuntura de crisis, que en Chile además tiene su propia particularidad, ¿no? Hay un conflicto social, hay una crisis social y política que es importante, y además tenemos una crisis sanitaria que arrastra también a lo que es una crisis económica. Por lo tanto, estamos así como en una tormenta, donde yo creo que las ideas y la construcción de lo que va a ser después de la tormenta va a ser muy importante, y tenemos que tener una buena disponibilidad para ello. Todas las crisis son muy develadoras, y sobre todo porque en este dolor que supone una crisis, esta caída, esta profundización nos hace mirar aquello que damos por supuesto, o que pensamos que lo hemos visto lo suficiente, o somos capaces de interpretar lo suficientemente. Y las crisis desnudan, ¿no? Lo mismo que las crisis son muy importantes para el carácter, para la fortaleza de una persona, las crisis sociales son también muy importantes para la fortaleza de una comunidad, de un pueblo, de una patria, como se le quiera denominar. Son importantes tanto en lo individual como en lo colectivo. Y esta crisis además toca un punto clave dentro de lo que son las relaciones de género,
cómo atendemos, Cori lo llamaba las tareas de cuidado, yo lo voy a ampliar un poquito más. Cómo atendemos y cómo somos capaces de interpretar, reinterpretar, de traer de nuevo a un escenario social analizado, valorativo, reflexionado sobre lo que son los mecanismos de reproducción social, ¿sí? En esa dicotomía que se hacía entre lo masculino como lo productivo dentro de lo económico y lo femenino como dentro de lo reproductivo, y donde lo reproductivo no tenía ningún valor. Cuando entramos en una catástrofe o entramos en una crisis, lo que nos dice es que de esa crisis se sale en función de los valores, de la fortaleza, de los aprendizajes, y eso no viene dado por el mundo productivo, viene por la calidad de los ámbitos reproductivos. Quiero decir, el ámbito reproductivo no es solamente, en el caso de las mujeres, no es solamente parir, no es solamente tener hijos, tener reproducción, sino que es transmitir la cultura, los valores sociales, el mantenimiento, el sustrato, por así decir, de lo que es la vida. Es más, sin reproducción social, si en el ámbito de reproducción social no hay aprendizajes sociales, no hay un aprendizaje de quién soy y, por supuesto, no hay un aprendizaje de lo que somos como comunidad. Por tanto, es un punto muy neurálgico, ¿no? Claro, cuando vivimos en un país, en una comunidad donde no tenemos mecanismos de protección social, cuando el mundo reproductivo está desacerbado y desvalorizado completamente el ámbito de la reproducción social, los vacíos y las angustias que se nos generan son muy grandes. Y yo creo que aquí sí se va a abrir un elemento importante para empezar a reflexionar. Este es mi punto de inicio. Y voy a tocar nada más que 3 elementos adicionales que los quiero sí conectar un poco más con lo que es el trabajo social, que no solamente tiene que ver con los cuidados, sino que para mí el trabajo social tiene mucho que ver con lo que es el buen vivir, con lo que es la calidad de la convivencia, de esa convivencia social, ¿no? Yo creo que es imposible avanzar en igualdad, y cuando hablo aquí hablo de una igualdad social, hablo también de una igualdad de género, si no hay justicia social, ¿sí? Pero volvemos un poco a cerrar el círculo, ¿no? Si yo digo es imposible avanzar en igualdad si no tenemos justicia social, si no hay igualdad de género, imposible que haya justicia social. Podemos avanzar mucho dentro de lo que puede ser esos mecanismos de construcción social desde posiciones más neoliberales, pero no entramos a lo que es esa calidad y a esos sustratos que hay previos, ¿no? Y la justicia social, por tanto, si es igualdad y justicia social, altera las posiciones sociales. Quiero decir, aplicar la justicia social y que la justicia social implique igualdad, tiene que mover el piso, tiene que alterar lo que son las posiciones sociales que hemos entendido hasta este momento. En ese sentido, me interrogo y me pregunto sobre lo que es el desarrollo y lo que ha sido el trabajo social. Y cuando yo reflexiono sobre esto, me entran 2 elementos muy fuertes, sin ser sin haber crecido dentro de esta disciplina, ¿no? Y es, cuando yo pienso en trabajo social, pienso en el ejercicio del trabajo social y automáticamente pienso en la mujer. La profesión del trabajo social, el desarrollo del trabajo social ha sido un trabajo ejercido en gran medida por mujeres, ¿sí? Y cuando pienso, ¿y quiénes son las que acuden también? ¿Quiénes son las demandantes de esa prestación que se hace desde el trabajo social? Y son también en gran medida las mujeres, porque son las que se encargan precisamente de cuidar esta calidad de vida, esta calidad de la convivencia. Ahora, ¿cómo es posible que las ejecutoras y las profesionales y las demandantes sean mujeres y no haya posibilidades suficientes de cambio social? Quiero decir, no porque el ejercicio se haga desde lo femenino y hacia lo femenino, se producen cambios sociales, ¿sí?
No porque la mujer esté inmersa dentro de esta intervención, dentro de esta demanda, se puede decir que es algo que tenga, por así decirlo, el enfoque de género o la perspectiva de género. Ya es un elemento que vamos a descartar. Cuando nosotros hablamos del enfoque de género y de perspectiva de género, estamos hablando de que tenemos que alterar una secuencia, unas posiciones sociales. Y en ese sentido yo creo que el trabajo social es una herramienta dentro de las ciencias sociales muy potente. La pregunta que en este caso me tendría que formular es si es posible la realización del trabajo social como intervención social sin un enfoque de género. La respuesta tradicional que tendríamos que darnos es que ha sido posible, que históricamente ha sido posible, ¿sí? Pero no porque históricamente haya sido posible, nosotros podíamos llegar a una situación de decir, debe seguir siendo posible, no debe seguir siendo posible. El trabajo social, ahora voy a dar las razones para ello, el trabajo social que no tiene capacidad para incorporar un enfoque de género es un trabajo social estático. Es un trabajo social que no es subversivo, como lo quiere Cori. Es un trabajo social que es pura gestión y administración, pero no tiene capacidad para alterar esas condiciones y esa calidad de vida que se da entre las personas. No hay pedagogía de lo social, no hay educación dentro de lo social. Se transmite, se gestiona, se informa, pero no vamos a remover lo que Cori quiere remover desde la indisciplina, desde lo subversivo, desde el cuestionamiento, etc. Por tanto, entender cuál es la posición de la mujer y cómo trabajamos las relaciones de género al interior del trabajo social, yo creo que es un cuestionamiento muy importante, ¿sí? Es más, yo podría llegar incluso a hacer esa afirmación. La calidad de vida y el buen vivir se relacionan con la igualdad, se relacionan con la justicia social y las mujeres no están incluidas suficientemente ahí. Por ejemplo, toda la intervención social se hace, las denominemos, entremos en un paradigma o en otro, toda la intervención del trabajo social se suele hacer en función de necesidades, ¿sí? O de áreas de necesidades. No hay ningún área de necesidad social donde la mujer no presente indicadores o valores o una situación que no sea de menoscabo en razón con el hombre. Si medimos educación con perspectiva de género, las mujeres tienen menos educación que los hombres. Si medimos salud, las mujeres no están atendidas suficientemente respecto a lo que son sus necesidades específicas, no sé, en salud reproductiva, etc. Si lo miramos respecto a relaciones económicas, o si lo miramos respecto a distribución de recursos, o si lo miramos respecto a las posiciones que ocupan en el mundo laboral, vemos que la mujer sufre más discriminación que la que sufren los hombres. Por tanto, no es que lo queramos ver desde una posición de víctima que no tenga recursos, es que la sociedad la subsume y la posiciona ahí, ¿sí? Por tanto, si el trabajo social no se hace cargo de esa situación, lo que está haciendo, de alguna forma, es reproducir esa misma relación. Creo también una cosa muy importante cuando se quiere generar el cambio social. Y cuando queremos generar el cambio social, y siempre las mujeres han sido postergadas dentro de los cambios sociales, quiero decir, todos los cambios eran posibles menos alterar esa posición que relacionaba lo que era el ámbito de la reproducción social. Eran postergaciones consecutivas, ¿no? Y lo más interesante de todo esto es cuando decimos, bueno, pero las relaciones de género son dialécticas. Y se está demostrando la dialéctica dentro de las relaciones de género. Los cambios que ha vivido o que hemos vivido las mujeres han impactado al conjunto de las relaciones sociales. Han impactado y se han modificado también lo que son las masculinidades. Hemos impactado lo que son las identidades, las diversidades, etc. Ahora,
dentro de estas acciones, cómo entendemos el aproximarnos o posibilitar el cambio social desde aquellas posiciones o desde aquellos territorios o desde aquellas comunidades que presentan más necesidades como tales, ¿sí? Y en este caso, claro, necesitamos situarnos en una dinámica o en un, ¿cómo podríamos decir?, en una dimensión de desarrollo, pero no porque yo entienda el desarrollo en términos económicos. Yo no entiendo el desarrollo en términos de crecimiento económico. Yo entiendo el desarrollo en función de las personas. Yo entiendo el desarrollo, el desarrollo se tiene que dar en un punto de equilibrio donde las personas tengan las mismas posibilidades de desarrollar todas sus capacidades, ¿no? Y en este sentido, las mujeres no tienen las mismas posibilidades que los hombres. Pero además, en un mundo de pobreza, en un mundo de necesidad, ahí las mujeres tienen también otras dimensiones distintas. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, no por trabajar con mujeres estamos con un enfoque de género, no por trabajar con políticas que se supone que incluyen a la mujer, estamos tratando suficientemente lo que son esas necesidades específicas de las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros hablamos de desarrollo, de necesidades de pobreza y queremos atender esos colectivos femeninos, ahí esa pobreza se devela también de una manera diferente porque tenemos que atender otros tipos de discriminaciones. Y es posible incorporar la perspectiva de género a un cúmulo de discriminaciones, pero muchas veces esas discriminaciones nos hacen o convierten a la mujer, la invisibilizan. Por ejemplo, hay necesidades educativas, queremos invertir en educación, pero no hacemos una lectura, por poner un ejemplo, no hacemos una lectura de por qué las mujeres no reciben las mismas oportunidades en educación que los hombres, ¿sí? El ejemplo aquí también que puedo traer a colación a la hora de cómo se hacen esas políticas y se interviene en esa igualdad sin pensar en las mujeres es cuando pensamos en la gratuidad en las universidades. La política de gratuidad en las universidades nunca se pensó en función de la variable de género. Pero resulta que cuando vemos el crecimiento de la mujer en la universidad, del acceso a la universidad, las que han ingresado en mayor medida a la universidad han sido las mujeres de menores recursos, que son las que estaban postergadas para acceder a la educación. A eso me refiero. Entonces, cuando nosotros estamos analizando una necesidad, estamos dentro de una comunidad y queremos aplicar la perspectiva de género, tenemos que atender qué posición social tienen las mujeres en determinadas comunidades. La política pública no se puede hacer desde la mujer, ese modelo típico. La mujer blanca, la mujer de clase media, la mujer heterosexual, y le vamos sumando, ¿no? Sino que le tenemos que hacer desde las diversidades y el pluralismo de lo que es el ser mujer. ¿Cómo atendemos lo que es ese pluralismo? Yo diría que fundamentalmente se atiende desde los territorios. Cuando nosotros vamos a una comunidad tiene una identidad y tiene un arraigo o tiene un contexto, podríamos decir, particular en función de lo que es una determinada comunidad. Y eso no se debería extrapolar en función de distintas comunidades o en función de abstracciones donde encontramos a esas mujeres. Tanto a la hora de hacer un diagnóstico, a la hora de hacer una evaluación, a la hora de hacer intervenciones, etcétera, yo creo que se tiene que incorporar la perspectiva de género, por lo que decía antes. Sin esa perspectiva no va a haber igualdad social. Y además, por una razón, también entender lo que es la pluralidad dentro de lo femenino, ¿no? No hacer políticas públicas que también cuenten con estos estereotipos, porque tenemos que entender no a la mujer dentro de lo que es una esencia, tenemos que entender lo que es ser mujer dentro de determinados contextos. Esos contextos son espacios temporales y son espacios también culturales.
Quiero decir, no podemos hacer la transformación desde la abstracción de lo que es ser mujer, sino desde entender que hay distintas formas de ser mujer. El ámbito público, por tanto, y el ámbito colectivo es más diverso y más heterogéneo de lo que a veces lo podemos mirar, ¿no? Y en ese sentido también se puede ser subversivo desde un contexto o desde una realidad determinada. Creo que los avances en igualdad de género fundamentalmente han pasado, o la necesidad que ahora tenemos es materializar lo que es la igualdad formal. Y esta crisis también devela esa situación. No porque haya una legislación que proteja o que niegue o que denuncie las situaciones de discriminación, quiere decir que esa igualdad sea una igualdad sustantiva. Necesitamos materializar o llevar a la práctica lo que las leyes, las declaraciones o lo que la igualdad formal nos dice sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Yo con esto estaría terminando, creo que lo podemos conversar, pero bueno, mi conclusión fundamental sería esa. Es imposible la transformación social, es imposible la igualdad sin justicia social, y ahí no cabe duda que una de las que tenemos que resolver, porque es basal, es precisamente esa igualdad material que necesitamos las mujeres. Ahí lo dejaría, sí. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias también a Cori, a las dos. Creo que hemos escuchado dos reflexiones importantes y complejas en relación a lo que es el tema de las mujeres, las perspectivas de género, el proyecto ético-político desde el trabajo social. Interesantes. Yo creo que ambas presentaciones, para mí, haciendo un resumen, han hecho cuestionar un poco el espacio desde donde uno está interviniendo. O sea, desde la lógica de que el trabajo social no se ejerce, o en términos de su compromiso ético, político, epistemológico, o sea, en esa comprensión feminista del trabajo social, y también en esa articulación con las políticas públicas, esa articulación también cuáles son nuestros sujetos de intervención o con las mujeres con las cuales nosotras articulamos. En este sentido de que no hay, primero que nada, no hay intervenciones que sean neutras, para nada, no hay intervenciones que sean neutras, o sea, la intervención o la comprensión de esa intervención, la ejecución de la intervención, la planificación de esa intervención, obviamente no es neutra. Y yo creo que en este sentido, las dos han quedado como bastante claras, en el sentido de, ya sea desde los ejemplos, desde las perspectivas de lo que ha pasado con educación, o también desde el propio ejercicio profesional. Así que bueno, a mí hay dos, o hay una idea que aparece recurrente en este espacio, es el espacio en el cual, y me gustaría un poco a lo mejor que partiéramos la conversación ahí, después van a haber otras preguntas, Loreto también tiene otras preguntas, pero en el contexto en el cual hemos estado en estos últimos meses, y hemos reflexionado y hemos tensionado esa reflexión hacia esa perspectiva feminista, y ahí un poco, bueno, se pone como en contradicción principal el tema de la reproducción de la vida. ¿Ya? Que ambas lo tocaron en términos de la reproducción de lo social, o el tema de los periodos, y se pone ahí, se pone en una contradicción, y podríamos decirlo como en palabras de la Silvia Federici, volvemos a la revolución .c, ¿sí? Como que eso aparte ahí.
¿Ya? Entonces, ahí para profundizar desde, no sé, pues desde el trabajo social, desde la intervención, desde el territorio, de la ampliación de esta concepción de reproducción de la vida. O sea, cuando pensamos en los cuidados siempre lo pensamos en el espacio privado, no en el colectivo. Entonces ahí poder profundizar en qué desafío nos genera esto de las relaciones intergeneracionales, de pensar el cuidado ya no desde un espacio de lo íntimo del hogar, sino que en espacios de solidaridad distintos, de reciprocidad, como desde, no sé, desde el desafío para la intervención en el trabajo social, territorial, comunitario, y también el repensar, el tensionar desde una perspectiva feminista, o cómo integrar la perspectiva de género en eso. Por ahí. Entonces, como, así que ahí los dejo y después vamos viendo, no sé, Loreto, si tienes alguna otra consulta, como para seguir profundizando en los temas. Y yo me quedé pensando a propósito de esta interpelación con el tema de cómo el trabajo social se relaciona con esto de la reproducción de la vida, los cuidados de la vida, con varios elementos que mencionaba Antonia en su presentación. Con mi amiga, con mi colega, con Viviana Rodríguez, que es con quien trabajo y con quien tejo rebeldía en la universidad, ¿cierto? Terminábamos hace poco una revisión bibliográfica sobre lo que se publica sobre trabajo social y género. Y nosotros estábamos re motivados, porque vamos a descubrir que se está trabajando y seguramente hay tantas cosas que no sabemos y seguramente las colegas están publicando tantas cosas novedosas. Y no, nos llevamos una sorpresa en relación a que los marcos analíticos con que se trabaja la perspectiva de género y las posiciones con que se enuncia la perspectiva de género son posiciones más bien tradicionales, muy asociado a este deber ser, ¿cierto? Y a esto que se habla, ¿cierto?, en la literatura sobre la maternidad social, ¿cierto?, del trabajo social. Y nos pasaba esto, el tema de cómo nos pensamos y nos repensamos como trabajadoras sociales, que durante, no sé, el tiempo de la reconceptualización, ¿cierto? Nos pensamos como trabajadoras en sí, ¿cierto? Como un cuerpo que depende, ¿cierto?, de una institución en donde está situado y todo eso, pero no nos pensamos, ¿cierto?, como mujeres trabajadoras y reproductoras también de un sistema. Y en ese sentido, para nosotras fue tremendo el ver que cuando hablamos de perspectiva de género en trabajo social, caemos en ciertos lugares comunes que tienen que ver con la violencia, pero no todas las violencias, sino aquellas violencias que se inscriben en el ámbito de lo privado, ¿cierto? Más bien en el ámbito, y que incluso le llamamos, ¿cierto?, violencia doméstica. Y poco hacemos con pensarnos, ¿cierto?, de manera generizada. Hay eso, y que no nos apropiamos, ¿cierto?, de esta ética de los cuidados que tiene que ver con los sentidos de la reproducción de la vida, y que de alguna manera intentamos apropiarnos de discursos masculinos y masculinizantes que nos permiten sobrevivir en las aguas de la disciplina y de la comunidad científica. O sea, todo este rollo que teníamos sobre si el trabajo social es o no disciplina, si tienen objetos, ¿cierto? Toda esta discusión tenía que ver también con posicionarnos en un mundo masculino, ¿cierto? En donde el tema de los cuidados y el tema, ¿cierto?, de la intervención en lo social no tenía valor. Entonces, creo que justamente los puntos en común que tenemos con las comunidades con las cuales trabajamos tienen que ver también con eso. Tiene que ver con que hay un cuerpo profesionalizado, ¿cierto?, de mujeres que están continuamente, ¿cierto?,
siendo la cara visible de un Estado y de instituciones, ¿cierto? Y de organizaciones no gubernamentales que de alguna manera van mediando en estas relaciones. Y como les decía, o sea, esto no lo pensamos, no nos situamos desde ahí, no lo levantamos como un tema. La perspectiva de género no está presente en nuestras formaciones. Cuando Antonia nos interpela y nos dice, ¿cierto?, que un trabajo social sin enfoque de género no se para desde la transformación, ¿cierto? Y claro, y es que a eso va el tema de la interpelación, ¿cierto? Porque poder develar también las formas en que la dominación patriarcal, ¿cierto?, está presente también en nosotras y en nuestro cuerpo profesional y disciplinar. Hay un estudio interesantísimo, que es muy cortito, de la Complutense precisamente, respecto de cómo en la Facultad de Trabajo Social, ¿cierto?, existe una sobrerepresentación, ¿cierto?, de hombres, a pesar que las mujeres, ¿cierto?, tienen mayor presencia como profesoras y también como estudiantes. Y claro, hemos hecho todo un cuestionamiento respecto del sexismo en la educación, pero no hemos hecho ningún cuestionamiento respecto del sexismo en trabajo social, ni cómo, ¿cierto?, nuestros autores, quienes han asumido el privilegio de la palabra, ¿cierto?, han sido tradicionalmente hombres en trabajo social. Y estoy segura que si vemos incluso todavía algunas direcciones de departamento, por más que son muchas mujeres, ¿cierto?, han tenido históricamente hombres en su cúpula. Entonces, estos debates que tienen que ver con analizar cómo la perspectiva de género está presente en trabajo social son sumamente interesantes, importantes, pero también son difíciles porque implica también interpelarnos a nosotras y asumir la responsabilidad que tenemos en ese plano. Y asumir esa responsabilidad también implica tomar decisiones y generar un accionar. ¿Cierto? Porque además cuando nosotros nos pensamos de esa forma, situadas, ¿cierto?, situadas desde esta perspectiva, nos hace también poder problematizar lo que se hace en la política pública y lo que se hace en cada una de las intervenciones y lo que se hace en los territorios. Entonces eso, yo creo que efectivamente el tema de cómo se trabaja en torno a este asunto es un tema crucial para poder conseguir el anhelo casi utópico de la transformación social. Y que efectivamente tenemos que hacer una discusión sobre cómo trabajamos en torno a la idea del cuidado de la vida en trabajo social. Eso. Sí, yo, o sea, por participar un poco en función de lo que dice Carolina, ¿no? O sea, como decía antes, sin ser subversiva, porque si no eres de una disciplina no puedes serlo como tal, ¿no? Sí, sentar un poco la reflexión. El ejercicio de trabajo social, la práctica del trabajo social, no porque la hagan mujeres, tiene incorporado el enfoque de género. Y no por el hecho de trabajar con mujeres se incorpora el enfoque de género. El enfoque de género es otra cosa. Y un enfoque de género siempre te tiene que llevar a cuestionar lo que es esa realidad, esas posiciones sociales y sobre todo cómo aplicar lo que es justicia social, ¿no? Pero si no, no puede haber transformación. Creo que en todo lo que ha sido, bueno, este avance que hay, estos cuestionamientos sobre lo que son las políticas públicas, las políticas al desarrollo, etc., la mujer siempre se ha visto como un agente de desarrollo social. Y sobre todo en los sectores más pobres, siempre se focaliza ahí, ¿no? Pero curiosamente, nunca sus necesidades específicas han estado suficientemente atendidas. Carolina lo que planteaba era en función si la reproducción social se producía en un ámbito privado, íntimo, o tiene una dimensión social también. Y para mí la reproducción social tiene una dimensión social muy importante, porque lo que se reproduce es el somos
es lo comunitario, es lo que culturalmente como sociedad somos. Eso no lo da solamente o no viene dado por las relaciones de producción o por las relaciones económicas. Esos vienen dados cuando siempre te dicen, bueno, pero esta persona es así por la cuna que ha tenido, por la familia que ha tenido, etcétera, ¿no? Pero es algo mal, porque los sistemas de reproducción social no están aislados de un conjunto de elementos que conforman los sistemas sociales. Por eso yo diría todo lo que tiene que ver con el cuidado, todo lo que tiene que ver con cómo atendemos a la cuidadora, todo lo que tiene que ver con cómo valorizamos el trabajo social, no es algo individual, sino que es algo que construimos colectivamente. Y el valor se le otorga también colectivamente, ¿no? También nos pasa eso. A veces podemos ser reproductoras de desigualdad social, podemos contribuir a desvalorizar el ámbito de la reproducción social, pero el problema que tenemos es que si no tienes formación suficiente, no tienes conciencia de que estás haciendo eso. Quiero decir que a veces una piensa que trabaja de manera neutral simplemente porque no sabe que no está trabajando de manera no neutral. Bueno. Gracias. No sé, Loreto, ¿alguna? Y tengo varias anotaciones, pero voy a primero partir por una pregunta que está en el chat, ¿ya? De Facebook de Trabajo Social. Don Gustavo Soto nos pregunta, ¿cómo se fortalece el ámbito de la acción del trabajo social en el marco de la post-pandemia? ¿Y cómo se resguarda también la posición social de la mujer y la igualdad de género en cuanto a las futuras oportunidades laborales que en general, sin duda, van a ser muy difíciles? Cori, tú o yo. Bueno, sí, las condiciones van a ser efectivamente muy difíciles, son muy difíciles y van a seguir siendo muy difíciles. Bueno, yo creo que, como dije en algún momento, yo creo que es muy importante que la igualdad sea una igualdad material, no sean igualdades formales, por ejemplo. Para no ir hablando así y que esto no se convierta en algo que empieza a darse la vuelta en sí mismo. El debate, o sea, porque no sé si la pandemia nos permite tener los oídos suficientemente abiertos para escuchar lo que se está debatiendo en este país, pero el debate sobre el postnatal de emergencia o no postnatal de emergencia, quiero decir, eso es como escuchar debates de hace, ¿qué?, 30 años o algo así, donde no hay mecanismos suficientes de protección social para esas mujeres. Y ojo con una cosa, porque el argumento no es proteger a las mujeres, no es proteger a la cuidadora, es proteger al bebé. Quiero decir, se desvía de tal forma que dicen, bueno, la mujer en las condiciones que esté no importa, lo que nos importa es la calidad de vida del bebé. Y tú dices, bueno, pero un bebé o un niño o una niña, parte de su calidad de vida es también parte de la calidad de vida que tenga la persona que está encargada de su cuidado, ¿no? Entonces, como que todo lo vamos desvirtuando, lo vamos moviendo de tal forma que al final no nos centramos suficientemente. Garantizar la igualdad de derechos para hombres y mujeres es una contribución a la sociedad, no es una resta, es una suma, es aportar por el desarrollo, ¿sí? Y a veces esto, quiero decir que el discurso suena como algo obvio, quiero decir que no ameritaría muchas explicaciones más. El problema está en cómo se lleva a la práctica, esas resistencias que hay para llevarlo a la práctica. Porque claro, nos dicen, no, es que las mujeres se quejan, pero ya tienen, es que las cosas están bien como están. Bueno, pero posiblemente eso no los deban decir los que están bien, sino las que están mal, ¿no? Y luego dentro de lo que son las discriminaciones que viven las mujeres, yo apuntaría también eso, ese contexto, esa posición social de la mujer, no es lo mismo las discriminaciones que sufre una mujer que pertenece
a un sector socioeconómico alto que la que pertenece a un nivel socioeconómico bajo, ¿no? Entonces, contextualizar cómo atendemos esas necesidades de las mujeres. Para mí siempre ha habido una herramienta fundamental en el cambio social, ¿sí? Y es la educación. Cuando las mujeres tienen acceso a la educación, esto en general, porque esto es para todos los sectores sociales, la educación es una palanca para la igualdad, es una palanca para la justicia social y particularmente lo ha sido para las mujeres. Pero también dentro de los movimientos feministas y el desarrollo de los movimientos feministas nos dimos cuenta que la educación por sí misma no te generaba el cambio social, ¿sí? Y eso fue producto de la tercera ola del movimiento feminista, ¿no? Por tanto, claro, es educación, pero es educación con oportunidades. Una no se educa solamente para ser dueña de casa. Una se educa porque debe tener una posición en la sociedad como persona. Yo estaba pensando recién en el tema de los privilegios, porque, claro, poder compartir con Manuel, aunque está por aquí revoloteando, ¿cierto? Y ver que ha pintado un lobo amarillo, tiene que ver también con estas posibilidades de poder quedarse en casa. Y en eso pensaba respecto de la pregunta, ¿cierto? Del tema de resguardar la posición social de la mujer. Yo no quiero resguardar la posición social de la mujer. Por el contrario, yo creo que el contexto social actual, yo diría que desde las primaveras árabes, ¿cierto? 2011, ha mostrado, y en términos de movimiento feminista también, que efectivamente lo que queremos es que esa posición que las mujeres tradicionalmente hemos tenido, ¿cierto? Sea totalmente modificada. Y en ese sentido, yo creo que uno de los elementos que tenemos que reconocer en la discusión actual sobre la pandemia es que quienes están haciendo la intervención, ¿cierto?, de esta llamada primera línea son precisamente mujeres y cuerpos feminizados. No son otras las que en estos momentos están dando la cara. Y fíjense que las estadísticas, ¿cierto?, nos dicen que la mayor tasa de mortalidad son hombres, ¿cierto? Está marcada por pertenecer a ser hombres, ¿cierto? Y que por tanto quienes tienen y quienes han tenido que enfrentar la defensa, ¿cierto?, de los cuerpos territorios hemos sido precisamente nosotras, enfermeras, trabajadoras sociales, kinesiólogas, ¿cierto?, que han estado en el cuidado del otro y de la otra, ¿cierto?, en labores que no son heroicas, en labores que tienen que ver, ¿cierto?, con una distribución y una división sexual del trabajo y que está relacionado con esos trabajos, ¿cierto?, que están asociados al ámbito del servicio, al ámbito de los cuidados, ¿cierto?, que tienen que, en esta lógica del resguardo de la vida, ¿cierto?, incluso poner en riesgo la propia, ¿cierto?, para cumplir con el compromiso profesional que se tiene en relación a esto. Esta discusión y esta puesta en valor me parece que está ajena a la discusión o la agenda sobre la pandemia. O sea, ¿dónde la escuchamos? Obviamente en las discusiones feministas, ¿cierto?, en los círculos de mujeres, pero hay un tema ahí que tiene que ver precisamente con cuestionar la posición que las mujeres han tenido que asumir, ¿cierto?, en donde se les ha colocado en estos contextos. Respecto de los derechos, yo siento de que en eso mismo lo que nos cabe es articular una posición de exigibilidad de derechos también.
porque a quien le corresponde garantizar, ¿cierto?, que la igualdad de género se produzca, ¿cierto?, es a ciertas instituciones, y en este caso, el que se ha comprometido, ¿cierto?, con el respeto, la garantía y la protección de los derechos, es el Estado. Y en este sentido, y en este contexto de protofascismo en el cual vivimos, ¿cierto?, yo creo que hay que ser aún más enfática en la denuncia de que el Estado, y particularmente el Estado chileno, no está cumpliendo con su tarea de protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres. Y en este sentido, yo creo que el trabajo social, siendo un cuerpo profesional compuesto principalmente por mujeres, ¿cierto?, tiene que asumir una posición política al respecto. O sea, no puede ser que asumamos posiciones políticas, ¿cierto?, en ciertas y determinadas vulneraciones de derechos, pero que tengamos un silencio respecto de lo que sucede con los derechos de las mujeres en el contexto actual. Y yo creo que en ese sentido tiene que ver cuando yo hablo de que sigamos cuestionando un poco esta idea del proyecto ético-político, porque siento de que es tan proyecto y es tan proyección que al final no lo concretamos. Lo seguimos adornando, lo seguimos, ¿cierto?, creando en lo abstracto, lo seguimos anhelando, pero tenemos que hacerlo carne, tenemos que acuerparlo. Porque si no, no tiene sentido. Y si puede ser un guión, ¿cierto?, una propuesta para poder avanzar, como son las utopías, ¿cierto?, si no los acuerpamos, si no lo encarnamos, si no lo concretamos en elementos tan básicos como la exigibilidad de derechos, ¿cierto?, el reconocimiento y el valor del trabajo de las mujeres, ¿cierto?, esto va a quedar ahí. Y va a quedar ahí si es que no cumplimos con esta parte del proyecto ético-político que habla, ¿cierto?, de el fortalecer los cuerpos profesionales, que son evidentemente necesarios para que efectivamente exista un proyecto ético-político. Y en ese sentido yo creo que por ahí va la respuesta a cómo se va fortaleciendo la acción del trabajo social y de los y las trabajadoras sociales. O sea, tenemos que crear, tenemos que construir, tenemos que subvertir en colectivo. Y eso creo que es básico. O sea, tenemos que generar comunidades de trabajadores y trabajadoras sociales. Tenemos que cuidarnos entre nosotros y nosotras. O sea, hay el gremio, ¿cierto? Tenemos que hacer gremio, tenemos que construir gremio, tenemos que generar una propuesta colectiva, ¿cierto? En donde estos saberes, estos sentires, ¿cierto?, estos cuerpos puedan encarnar esto que vivimos, ¿cierto?, diciéndole a los y las estudiantes casi como mantra, ¿cierto?, que tienen que comprometerse con la transformación social. Yo creo que por ahí van algunas cosas que se me ocurren en el camino. Lore. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con ambas en sus planteamientos. Yo creo que hay una cosa súper importante asociada al tema de la pandemia que tiene que ver con una crisis más o menos existencial de la profesión y una tensión ética, porque estamos en este cuestionamiento permanente de tener que estar y no poder estar, sobre todo desde lo que son los frentes más asociados a la formación de trabajo social. Hay una primera línea que está en representación nuestra, pero en términos de formación, la verdad es que no se ha dado la oportunidad de poder estar ahí, ¿no?, en lo presencial. Y estos espacios de alguna manera tienden un poco a contribuir, por lo menos a levantar discusión respecto a ciertos temas que son tremendamente relevantes para la transformación, no solamente de lo social, sino que la transformación de cómo pensamos la formación del trabajo social. Yo quería recoger dos partes de las presentaciones. Una de ellas, que es la que parte Cori, cuando ella plantea el tema de los indicadores de desarrollo desde una mirada más bien economicista. Y luego de eso, agarrarme también de cómo finaliza Antonia, un poco también promoviendo esto del concepto de participación. Muy de acuerdo con el tema del economicista, porque los indicadores sociales hoy día de desarrollo están más bien abordados desde un punto de vista de productividad económica
y lo social de repente está un poco invisibilizado en eso. Pero cuando hablamos del desarrollo local, la experiencia, ¿qué nos dice? Bueno, para quienes de alguna forma, de alguna u otra manera, encarnando distintos roles, hemos estado en territorio, de alguna forma nos damos cuenta que son las mujeres predominantemente quienes ejercen roles protagonistas dirigiendo el desarrollo de sus territorios más bien locales, ¿no? Por distintas razones, porque tienen tiempo, porque pueden conciliar las labores de cuidado y administración de su casa con este rol de dirigencia social. Entonces yo quisiera que un poco ustedes nos pudieran comentar o desarrollar este concepto de la participación política de la mujer en los ámbitos de desarrollo territorial y también en los espacios universitarios, donde también a propósito de las demandas feministas ha aparecido un contingente importante de estudiantes y profesoras que de alguna manera está poniendo de manifiesto que habían ciertas desigualdades que eran tremendamente persistentes y fuertes, ¿no? Y que hay que hacer algo contra eso, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta que tengo para ustedes. Cori, ¿empiezo yo? Sí. Bueno, no cabe duda que cuando hablamos de territorio, hablamos de comunidades o hablamos de organizaciones sociales ligadas al territorio, fundamentalmente tienen participación y tienen liderazgos de mujeres, pero que están desvalorizados completamente. Quiero decir, que no se le da importancia a lo que es ese hacer comunitario, territorial de las mujeres, porque eso se da como por supuesto, que eso es un quehacer que tienen que asumir las mujeres en la misma medida que se asumen las tareas domésticas dentro de la casa. Entonces es una extensión del hogar, que el hogar no es solamente la casa que se habita, sino los contornos también de esa casa, es el habitar, es el apropiarse del territorio. Porque si de una cuestión de tiempo se tratase, las mujeres fundamentalmente, si es algo en lo que somos deficitarias, es en tiempo. Quiero decir, el ser para otros, el ser cuidadoras, lo que nos hace es tener déficit de tiempo para nosotras mismas. Trabajamos, administramos la casa, atendemos los hijos, pensamos en nuestra agenda que puede estar. Por tanto, lo que menos disponemos es de tiempo. Ahora, en este modelo tradicional de mujer, dentro de lo que es el ámbito reproductivo, claro, se produce una extensión dentro de lo social. A mí siempre me gusta contar una anécdota porque me impactó mucho, porque yo estudié sociología en la década de los 80 y en la década de los 80 en la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense no existía ninguna asignatura sobre género y empezaba a hablarse de género, pero poco. Bueno, yo me vinculé con Tomás Rodríguez Villasante, que es un profesor, bueno, yo trabajaba con él y entonces estuvimos haciendo un trabajo en Colombia que tenía que ver con territorio, tenía que ver con organizaciones sociales y claro, y nosotros nos pasábamos el día en comunidades pobrísimas, ¿no? Y claro, y trabajábamos con puras mujeres, pero no teníamos ni idea de cómo abordar el trabajo con mujeres. Y ahí te das cuenta de lo que yo siempre digo, es que trabajar con mujeres no es trabajar con género. Es que son dos cosas completamente distintas. Entonces tú dices, ¿las mujeres tienen tiempo? Claro que tienen tiempo, pero tienen poca capacidad de decisión sobre su territorio porque los intereses o los importantes son otros, ¿sí? Las mujeres, claro, a mí me encanta una frase que se dice en Chile que recoge muy bien la situación, ¿no? Y sobre todo en una situación de crisis. En Chile hay una frase que dice, las mujeres saben parar la olla. Si no me confundo, esta es la frase, ¿o no? ¿Sí? ¿La he dicho de manera correcta, parar la olla? Quiero decir, claro, las mujeres chilenas son mujeres muy... Voy a empezar a utilizar mucho chilenismo y lo mismo eso me lleva a meter la pata. Las mujeres chilenas son aperrás.
Las mujeres chilenas son mujeres fuertes que están hechas de las durezas y de las catástrofes y de las crisis que ha vivido este país, pero están muy poco valoradas, ¿sí? Uno puede estar al lado de una mujer y sabe que va a sobrevivir sí o sí porque esa mujer le va a parar la olla. Pero ¿cuáles son las necesidades que tiene esa mujer si esa mujer no, o sea, nunca nadie ni en su formación ni en su proceso se ha preocupado de que esa mujer se mire a sí misma en calidad de sujeto, de individuo, de apropiarse de sí misma? Si es un constante para el otro, para lo otro, para necesidades externas, es un para afuera sin reflexionar para adentro. Entonces, claro, en ese sentido, las mujeres respecto a lo que es el territorio, pues es muy importante, pero ¿qué incidencia tienen? Cuando se diseña una vivienda social, cuando se diseña el recorrido del metro, cuando se diseña dónde se colocan los colegios o los equipamientos colectivos, no opinan las mujeres de esos territorios. Los diseños se los hacen técnicos fuera de ese territorio y normalmente son hombres. Estas son las contradicciones que tenemos. Los horarios de los trabajos o de muchas actividades que se hacen no son horarios adecuados para que participen las mujeres, sino que son horarios adecuados para desincentivar la participación de las mujeres. Y bueno, sobre la última acotación que quería decir, el crecimiento económico es una cosa y desarrollo social es otra. Y se mide y se entiende de manera diferente. Quiero decir, el desarrollo económico tiene que ver con indicadores económicos de producción y de productividad. El desarrollo social tiene que ver con indicadores de calidad de vida de las personas. Por ejemplo, Chile puede crecer, vamos a poner una barbaridad para estar contentos, ¿no? Chile puede crecer no sé, una barbaridad, al 7% anual su Producto Interno Bruto, y puede que la depresión le esté creciendo al 20% a la hora de medir la cantidad de consultas que hacen las personas. Por tanto, tú puedes tener crecimiento económico y puedes tener una depreciación o una crisis dentro de lo que es desarrollo social. Si no combinas distintos indicadores, puedes estar viendo lo que es desarrollo económico y te puede estar pasando desapercibido lo que es desarrollo social. Este país es buen ejemplo de que puede haber altos índices de desarrollo económico y paralelamente bajan los índices de calidad de vida y de bienestar de las personas. Sí, yo concuerdo en el tema de esta desvalorización que se ha hecho, ¿cierto? Respecto de la participación política de las mujeres. Yo creo que efectivamente, si nosotras nos ponemos a pensar en cómo participan las mujeres participamos de formas afectivas muy distintas a las cuales han sido valoradas tradicionalmente. Y eso es súper patente cuando nosotras nos relacionamos con los movimientos sociales, ¿cierto? Y vemos que efectivamente las formas de resistencia política tienen una distinción respecto de aquellas formas masculinizadas. Y por ejemplo, la gran mayoría de la teoría que se hace respecto de los movimientos sociales es una teoría sumamente masculinizada, con repertorios, trayectorias, accionarios políticos que son masculinos y que dejan de lado cualquier posibilidad de diversidad, de disidencia, de todo. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en cómo participan las mujeres, ¿cierto? Y cuáles son las posibilidades de participación de las mujeres en el ámbito del desarrollo, tenemos que cuestionar también las formas tradicionales de participación. Porque nosotras de alguna manera hacemos esto que suena muy, muy chiquitito, pero es muy grande, ¿cierto? Hacemos micropolítica, hacemos resistencia cotidiana, hacemos estas estrategias de sobrevivencia que recién nos mencionaba Antonio, ¿cierto? Con el parar la olla,
pero las hacemos porque son formas de articular lo político de forma distinta. Por ejemplo, yo siento de que en los 80, en plena dictadura, en la crisis económica, las estrategias de sobrevivencia que establecen las mujeres populares, ¿cierto?, en las poblaciones, son las primeras formas y manifestaciones de una articulación de resistencia frente a la dictadura. Y eso no está valorado. Siempre se nos dice de que tiene que ver con las movilizaciones, ¿cierto?, de los jóvenes urbanos populares en las protestas del 83, 81, 83. Pero yo creo que efectivamente tiene que ver con que no se lee y no se valora las formas organizativas de las mujeres, las formas de accionar político de las mujeres. Y que tienen que ver con esto que hemos conversado, ¿cierto? Tiene que ver con cómo cuidamos la vida, ¿cierto? Cómo nos planteamos. Por ejemplo, en estos minutos, ¿cierto? Y yo creo profundamente, y desde todos mis sentires, en que en este momento de caos debemos de empezar a generar propuestas creativas y que no son tan creativas, ¿cierto? Que tienen que ver con recoger y reconocer saberes ancestrales. El tema de cómo en distintas poblaciones y organizaciones las mujeres no solamente están organizando ollas comunes para poder salvar, ¿cierto?, el contexto de precariedad, de pobreza y de hambre que se viene, que se está viviendo, pero también el crecimiento de los huertos populares y comunitarios, ¿cierto?, como estrategia de sobrevivencia, pero también como de subversión frente al discurso hegemónico que se está inscribiendo en los cuerpos, sobre todo de las mujeres, ¿cierto? Me parece que es una propuesta que hay que empezar a considerar, hay que valorar, ¿cierto? Y que hay que entender como una acción política que nos permite entender otras formas de enfrentarnos a los problemas. Y sobre todo en terrenos y en territorios tan sacrificados como son los nuestros. En territorios en donde efectivamente y continuamente se nos va generando un discurso y unas acciones que son totalmente contrarias a nosotras. O sea, aquí en Atacama, y no quiero dejar de decirlo, tenemos una chica, ¿cierto?, menor de edad, la Catalina, desaparecida hace un año, y en el cual se ha dado la respuesta, ¿cierto?, por parte de los operadores de justicia, ¿cierto?, de que en el contexto de pandemia hay que suspender búsqueda de la chica. Y eso es un mensaje que siempre se nos está diciendo, es que no accionen políticamente, no se muevan tanto, no sean tan ruidosas, ¿cierto? Porque este no es el momento, porque hay otra prioridad, incluso cuando estamos buscando a una de las nuestras. Y pasó, ¿cierto?, en ese mismo contexto que nos muestran de que las mujeres no tenemos valor dentro de esta mirada masculinizada, de esta mirada misógina, ¿cierto? Continuamente, porque Catalina Álvarez desaparece, ¿cierto? Es raptada, ¿cierto?, por una persona que no debería haber estado en libertad, ¿cierto? Y que además es culpable, o bueno, en este caso es autor confeso, del asesinato de Susi Moltambán, ¿cierto? Y de Marina Cabrera, una mujer trans, Susi, y Marina, mujer migrante. Entonces, al final, lo que va surgiendo es que nosotros empezamos a responder a través de acciones de autodefensa, ¿cierto? Ya te voy a dar, espérame un segundo. Frente a la violencia que se va inscribiendo en nuestros cuerpos y que nos van diciendo continuamente para que la interioricemos, ¿cierto? Para que empecemos a generar esta especie de sumisión frente al sistema y frente a los modelos. Entonces, de alguna manera nosotros hacemos política, sí,
y hacemos una política que es contestataria, que responde a estas provocaciones de un sistema que no nos quiere, que no nos valora, ¿cierto? Que no nos respeta, que privilegia criterios economicistas, perdón, ¿cierto? Frente al cuidado, como lo mencionaba Antonia, ¿cierto? En la discusión del postnatal. O sea, que estemos discutiendo sobre si es válido o no alargar el postnatal en las mujeres que han sido madres, ¿cierto? O sea, que aquí no hay ningún respeto ni un resguardo de la vida. Y frente a eso reaccionamos con rabia y con indignación también. Me gusta mucho eso de no nos quieren. Nos quieren de manera práctica y utilitaria. Quiere decir, nos quieren porque nos necesitan. Efectivamente, claro, sí, hacemos micropolítica, como tú decías, pero hacemos una micropolítica que es efectiva, puede ser efectiva, pero es completamente informal, ¿no? Y en ese sentido pasa muchas veces desapercibido y se convierte en algo completamente invisible. Yo siempre me gusta poner de ejemplo, y lo traigo a colación por lo que tú decías. Claro, la acción de las mujeres se ve muy bien en las épocas de dictadura, de represión, ¿no? Los movimientos más efectivos, y América Latina tiene muchos ejemplos sobre eso, para enfrentarse a lo que era la dictadura y lo que fue las dificultades para vivir en esos años, no cabe duda que fueron mujeres. Y en Chile fueron mujeres, ¿sí? Pero en Chile nunca quisieron a las mujeres que se levantaron y que formaron las primeras asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos. Por lo menos en Argentina las respetaron, las quisieron, las reconocieron. En Chile eso todavía no ha pasado. Quiero decir, en Chile todavía estamos... Y en ese sentido, claro, esas formalidades, esos sistemas sociales, esos estados, tienen mucho que ver con estas prácticas también de las mujeres. El Estado chileno es un Estado patriarcal que no se distingue precisamente por querer a las mujeres. Sí, de todas maneras yo creo que ahí se instala no solamente un tema en términos de memoria y de derechos humanos, sino que también de una memoria de derechos humanos feminista, que todavía falta por construir, por relevar, en ese sentido de esas formas de resistencia política, siempre como subordinadas a la otra que era para afuera, que estaba ahí dentro de la palestra o que generaba más movimiento. Bueno, yo voy a tomar la última palabra de la Caro, resistencia. Y es como el último concepto que quiero dejarles para cerrar este conversatorio, porque en algún momento se habló, y que era una de las preguntas que tenía anotada, porque últimamente, por ejemplo, ha sido recurrente el planteamiento novedoso, por así decirlo, de la construcción de territorio con la mirada de género, ¿ya? De iniciar como esta revolución de la construcción y la planificación del territorio con mirada de género. De un poco interpelar el diseño de política pública incorporando el enfoque de género. Sin embargo, las institucionalidades no entienden qué es lo que es un enfoque de género, ¿ya? Entonces creen que de alguna manera esto está ligado a el número de mujeres que de alguna forma sería parte del paquete de beneficiarios, ¿no? Entonces cuando tú de alguna forma te planteas frente a esta interpelación, lo que tú lees a nivel de literatura o lo que tú escuchas a nivel de las conversaciones con los equipos institucionales es que las mujeres son menos. Entonces, son menos mujeres recluidas, por lo tanto, la inversión no se justifica. Son menos mujeres, qué sé yo, ingresando a un sistema determinado, por lo tanto, la inversión no se justifica. Y entonces siguen de alguna forma perpetuando este concepto de la minoría, ¿no? Y que por tanto hay derechos que están sujetos de alguna manera a cambiar esta medición, esta cuantificación de nuestra participación o presencia en ciertos temas y en ciertos problemas, ¿no? Entonces, a mí me queda la sensación
de tener que en algún momento empezar a develar dónde están las resistencias, y no solamente las resistencias del otro género, sino que también de nuestras propias congéneres, ¿no? Que muchas veces cuando tú pones temas en discusión respecto de este tipo de necesidades, de este tipo de cambio de enfoque, de switch en nuestros pensamientos, muchas veces son nuestras mismas congéneres las que nos dicen que feministas, feminazis, y empiezan un poco a usar términos un poco peyorativos. ¿Dónde creen ustedes que están estas resistencias instaladas? Ojalá hubiese una respuesta así simple de decir aquí, las tenemos localizadas aquí, ¿no? Entonces esto se puede amputar o se puede actuar de esta forma, porque en lo social las matemáticas no funcionan como en la física, ¿no? Entonces no son reglas exactas, ni reglas de tres, ni cosas de estas. Bueno, yo creo que la resistencia fundamental tiene que ver con la forma en la que hemos sido construidas y construidos los hombres y las mujeres. Quiero decir, esa diferenciación, esa dicotomía, esa distribución de roles, ese asumirse desde esa división heteronormativa entre lo masculino y lo femenino de manera muy radical, podríamos decir, yo creo que eso es lo que muestra la mayor resistencia a lo que es esa transformación social, ¿no? No lo más inteligente, sino lo más efectivo del sistema patriarcal no es que los hombres sean muy hombres y muy masculinos. Lo más efectivo del sistema patriarcal es que las mujeres sean muy mujeres. Porque al final estos son como las guardianas del templo. ¿Sí? Quiero decir, el sistema de esclavitud no es efectivo porque exista el amo solamente. El sistema de esclavitud es efectivo porque el esclavo obedece. Pero esto que no se interprete mal, ¿no? No es que las mujeres, porque claro, esto se puede interpretar, entonces son las mujeres las que tienen la culpa, que puede ser una mala interpretación. No son las mujeres las que tienen la culpa. Al final es una conjunción de elementos que lleva a diferenciar una sociedad en función de roles adscritos a hombres y mujeres desde construcciones que se interpretan como que se corresponden, pero no se corresponden, porque las asimetrías y las desigualdades son muy grandes. Ahora, la única forma de vencer estas resistencias pues tiene que ver siguiendo con el trabajo social o con los cambios sociales, tiene que ver desde la educación popular, tiene que ver con el construir, como estar abierto al cambio, ¿no? Como estar abierto a la vida. No hay nada dado, no hay nada por probar, pero sobre todo las inequidades o la desigualdad es algo que ninguno de nosotros deberíamos permitir, y menos en el caso de las mujeres. Pero las resistencias no son únicas, y lo peor de las resistencias es que no son inmediatas o invisibles. No sé, y que se declaran de distintas formas porque tampoco hay conciencia sobre eso, ¿sí? Para eso se necesitan hacer trabajos muy introspectivos que te permitan darte cuenta de que esas resistencias están ahí, porque la forma en la que hemos sido educadas muchas veces nos lleva a reproducir precisamente lo que son esas desigualdades. Reproducimos la cultura, por tanto reproducimos la desigualdad. Hay que ir empezando a generar como córter dentro de lo que es esa transmisión casi genética desde lo social, ¿no? Pero ojalá las resistencias tuviesen un único núcleo, ¿no? Que a veces también tienen esa resistencia efecto rebote. Sí. Es como que tiran y cuando sueltan, es como una ola así, una marea. Cori. Sí, tengo como 3 imágenes. Uno es la manifestación del 8 de marzo de este año.
Yo creo que cuando Loreto decía esto de que pareciera ser que en el discurso todavía somos minoría, entonces yo la imagen que se me viene es esa, y en realidad las manifestaciones del 8M en todo el mundo, porque este 8 de marzo, en pandemia, con conflictos sociales, con lo que sea, es que salimos a la calle y nos tomamos las calles, estábamos todas ahí, todas, de fiesta, resistiendo, manifestándonos, riendo, encontrándonos con las amigas, con la vecina, con las estudiantes, con la gente que no creíamos que nos íbamos a encontrar ese 8 de marzo, y también estaban ahí. A veces no encontrándote porque era tanta ley. Además, ¿cierto? Y yo siento de que hay, estas claves hacen que una guarde la esperanza en términos de que las cosas van cambiando, van modificándose, y los que eran antiguas resistencias van de alguna manera cayéndose. Y creo que también en ese sentido, cuando dice esta frase, ¿cierto?, de que quien no se mueve no siente las cadenas, ¿cierto? Yo siento que ese movimiento tiene que ser un poquito estimulado por los empujoncitos, ¿cierto? Y ahí viene la otra imagen que se me viene a la cabeza en la discusión. Yo me lo imagino un poco con el tinku. Cuando uno escucha tinku, como que, o por lo menos a mí me pasa, cuando uno empieza, el tinku tiene esa reacción, ¿cierto? El cuerpo como que se empieza a mover, ¿cierto? Y uno empieza como a sentir ese movimiento que viene desde la tierra, ¿cierto? Y uno se empieza a mover, y yo no soy para nada bailarina, pero me contagian los colores, me contagia la música, ¿cierto? Reconozco también esa cosa que tenemos en el norte, ¿cierto? En términos de la explosión de los bailes en las calles, de esa cotidianidad que también tiene que ver con que dentro de el ambiente festivo también se pueden instalar mensajes. Estoy pensando, por ejemplo, ya no en expresiones de nuestros territorios, pero sí, por ejemplo, en Tinku la Legua, o en otras formaciones, ¿cierto?, de Tinku, que a través del baile, ¿cierto?, del goce, de la danza, de la corporalidad, generan también acciones, políticas de resistencia frente a los discursos hegemónicos. Entonces, yo creo que considerar estos temas, considerar el enfoque de género, considerar estas discusiones en trabajo social, también tiene que apelar a cuestionar esas miradas, ¿cierto?, que hacen pensar de que las mujeres somos minoría, cuando no lo somos históricas mayorías, y pensar también en esta gran pluralidad de ser mujeres que existimos. O sea, aquí tenemos que también hacer discusiones con las disidencias, a la heteronorma, aquí tenemos que hacer discusiones también con las diversidades. O sea, yo creo que no podemos pensar, y siempre mis estudiantes varones me dicen, pero profe, usted está puro hablando de las mujeres, y no, sino que tenemos que estar generando discusiones, ¿cierto?, en la que todos, todas y todos estén presentes. Eso se me ocurre. Y solamente una cosa más, que era donde quería entrar a picar a la Antonia. Yo creo que hay un tema importante en términos de cómo construimos propuestas también de modificación de las estructuras. Y yo siento que en ese sentido tenemos que hacer acciones que sean mucho más efectivas en términos de acciones políticas. Estoy pensando en los contextos universitarios, por ejemplo. Yo siento de que si bien avanzamos en la instalación de estas temáticas, los avances son todavía muy lentos. Y en el sentido de que no hemos logrado llegar a las instancias de poder porque precisamente no estamos en el poder, o no lo ejercemos en el poder tradicional, en la estructura y en las jerarquías tradicionales de poder al interior de las universidades. Y yo siento de que estas discusiones también hay que hacerlas llegar, ¿cierto?, en nuestras comunidades universitarias, con nuestras estudiantes, con las profas, y que pasan
con las funcionarios, ¿cierto? Y que pasan también por instalar estas temáticas, instalar el tema de la subcontratación, ¿cierto? De las compañeras que realizan funciones de aseo en nuestras universidades, instalar el tema de la precarización en la cual están muchas funcionarias en las universidades y que en estos momentos en distintas universidades corren el temor de que sus contrataciones se acaben debido al contexto económico en el cual están inmersas las universidades, sobre todo las estatales. Entonces, yo creo que hay que también generar también esas discusiones, porque eso también, las universidades sin perspectivas de género no alcanzan la transformación social. Y yo creo que esa es una tarea que tenemos y en la cual tenemos que trabajar arduamente también para poder eso. Sí, Cori, lo que pasa, porque claro, es una provocación lo que dices, ¿no? O sea, una provocación en el sentido de que no me podría quedar callada. Es cierto, pero tenemos muchos elementos porque nos hemos creído el cuento. O sea, nos hemos creído muchísimos cuentos, ¿no? Pero uno de los cuentos que nos hemos creído es que, por referirme a Chile, ¿no? Que este modelo, que este sistema era la única forma posible que teníamos de vivir, de desarrollarnos, etcétera, que al final, claro, hemos generado entre todos un sistema de mucha desconfianza que es necesario construir. Vivimos inmersos en un momento de mucho conflicto social, ¿no? Quiero decir, este sistema es tan despiadado. El problema del neoliberalismo no es cómo afecta a las instituciones públicas y privadas. El problema del neoliberalismo es cómo lo hemos interiorizado cada uno de nosotros, que estamos dispuestos a matar al que tenemos al lado para sobrevivir. Entonces, eso no te hace que crear en lo que es esa construcción solidaria para enfrentar la vida. La vida la tenemos que enfrentar como colectivo. Lo que somos es producto de lo que son esas relaciones sociales, ¿no? Entonces, Chile tiene que resolver eso de por medio. Tú dices, acción política, por supuesto que tenemos que hacer acción política, por supuesto que tenemos que encontrar puntos de encuentro entre unos y otros, pero eso es muy difícil. El movimiento feminista fue posible al interior de las universidades, pero era muy diverso y generó muchos problemas entre las chicas. ¿Cuál fue el mínimo común que encontraron? Compartido. Fue el tema de violencia. El resto tenía interpretaciones completamente distintas entre ellas que las llevaban a enfrentarse. Tú dices, ¿cómo perdemos el norte en este caso, ¿no? ¿Cómo perdemos lo importante porque nos hemos creído todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que nos han dicho que era importante para vivir y resulta que se ha convertido en las mayores cadenas que tenemos para vivir, ¿no? Las deudas, el consumo, el no conocer al vecino, el darle a alguien y decirle vete para el lado, en las insolidaridades que vivimos, en las mentiras, en las verdades a medias. Quiero decir, de todo eso nos tenemos que hacer cargo. Y las mujeres esas situaciones las sufren en mayor medida. Te dicen, no, ya, ¿para qué más igualdad? Porque nos utilizan las mujeres tipo, ¿no? Esas mujeres símbolos. Creo que esas mujeres símbolos no representan a la mayoría de las mujeres. En fin, quiero decir, esto nos podríamos alargar muchísimo, ¿no? Pero yo creo que nos tenemos que cuestionar ese sistema de relaciones sociales y relaciones económicas en las que hemos vivido y que ya no nos sirven para seguir adelante. Sí, esa última reflexión es bien importante. Ya para ir cerrando, o sea, también uno podría aquí estar discutiendo y ya empezar a sacar la cena, pero el tema es que nos tenemos que despedir. Agradecer nuevamente a Antonia, agradecer a Cori por las reflexiones y al espacio donde nos han ido situando. Creo que
o sea, en términos de reflexiones, y como para ir haciendo como un resumen, en términos desde el trabajo social o desde hacia la intervención social, van quedando varios desafíos en términos de la alteración de las posiciones sociales o las dinámicas sociales en las cuales han estado las mujeres, que nos han hecho creer eso, o también cómo hacemos esa ruptura para romper en ese espacio donde también nos han ido situando. Eso lo enlazo también con esta dialéctica de las relaciones de género, en este círculo de una carrera que es muy feminizada, y esa interpelación a la formación sexista desde el trabajo social. Creo que ahí tenemos que hacernos cargo un poco, obviamente no en el sentido culposo, pero sí en el sentido crítico, en términos cómo avanzamos en eso, y sobre todo porque también trabajamos con muchas mujeres. Y con eso tú también puedes reproducir esas desigualdades. Y creo que eso también es un tema que tenemos que tensionarlo y cuestionarlo, ¿ya? No desde el ámbito personal, sino que también desde el ámbito disciplinario. Avanzar en hacer cuerpo el proyecto político, ético, epistemológico del trabajo social. En ese sentido, para el trabajo social ha sido un desarrollo histórico de posicionarse, no sé si posicionarse, pero también hacerse parte de una reflexión política, con un sustento, dar un sustento teórico a eso que hacemos. Ahora hay que darle cuerpo, y creo que ese cuerpo ya es traspasar el discurso, sino que en la acción. Obviamente dentro de esto la formación del trabajo social tiene que ser feminista, o sea, será feminista, el trabajo social será feminista o no será, porque obviamente podemos caer en lo que también decía Antonia, que el ámbito de lo social no es estático, o podemos caer en ese espacio hegemónico, heteronormado, colonialista, capitalista, etcétera, reproduciendo esas desigualdades en nuestras relaciones de género con las personas que trabajamos. Obviamente retomar, y creo que ahí también alguno que hablábamos antes en términos de eso tradicional del trabajo social, retomar la educación popular, que claro, o sea, es como, tú dices, bueno, tenemos 30 años de un neoliberalismo a saco que finalmente ha denostado la educación popular, no como un eje, sino que acá los científicos lo otro, los indicadores, la ejecución, la gestión del proyecto. No es educación, y obviamente dentro de esa la educación no sexista, interpelar a las políticas neoliberales con este Estado capitalista, que obviamente cuando uno habla no solamente en elementos macro, que hemos ido construyendo como sujetos individuales, entendiendo eso. Genealogía de las prácticas políticas de las mujeres en esa construcción política, el trabajo social, yo creo que ahí también hay un desafío, un ámbito para poder trabajar, rescatar eso, no solamente en términos de una memoria histórica colectiva romantizada, sino que también de un contexto político que le da sustento a eso. Eso, construir miradas de los sujetos políticos, propuestas de acciones colectivas, también rupturistas, las cuestiones del poder, la interpelación a estas prácticas político-afectivas, y obviamente también el trabajo social no es escindido de lo que sucede en nuestro espacio, ¿ya? O sea, el sentido también, el desafío es doble, porque tienes que hacerte cargo hacia afuera, pero también cómo te haces cargo hacia adentro, en ese espacio en el que estás, en el que habitas y en el cual estás ahí. Así que agradecer nuevamente a ambas por el tiempo, agradecer a Manu también, que ha estado acá con nosotras, y bueno, poder generar espacios también más que sean también distintos, que muchas veces nos hemos ido dando cuenta que en este espacio de encierro, de confinamiento, se van dando estas cosas. Agradecer a Antonia desde Santiago, a Cori desde Copiapó. ¿Está ahí sí, en Copiapó, sí. Que pensé Atacama y dije en Copiapó. No te preocupes, al ministerio también le pasó esta semana que contó los muertos de San Pedro de Atacama en Atacama. Entonces, ¿qué dijo Universidad de Atacama? Copiapó. Desde Copiapó, creo que las oportunidades que nos has dado en esto o sea, en la situación en la cual estamos, es esto de poder compartir, y que antes a veces se hacía mucho más complejo. Esta mirada también centralista. Una vez, para ir a Copiapó, tienes que irte a Santiago y volver. Entonces, ahí hay un desafío también territorial que tenemos que ir construyendo desde este norte. Desde norte hacia como no perder, que no se nos pierda el norte.
Eso. Muchas gracias también a Loreto en el espacio ahí que hemos estado construyendo y nada. Eso. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias, Carolina. Gracias, Cori. Gracias, Antonia. Gracias a Manuel por resistir con nosotras durante tanto rato. Ha sido generoso, Manuel, Sí. ¿cierto? Muy bien, sí. Sí. Se merece un premio. Y muchas Y gracias un también a baño. los que nos estuvieron viendo, ¿cierto? Sí, de Sí. todas maneras. Muchas gracias todas por maneras. la invitación, por Sí. la oportunidad. Bueno, que estén bien. Descansen. Gracias, chao, adiós. Que esté muy bien, chaito. Chao. Chao.